Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Al mirar a un niño a los ojos, vemos a un amigo, hija o hijo de Dios, que estuvo con nosotros en la vida premortal. El privilegio culminante de un esposo y una esposa que pueden tener hijos es proporcionar cuerpos mortales para esos hijos espirituales de Dios. Creemos en las familias y creemos en los hijos. Cuando a un esposo y a una esposa les nace un hijo, están cumpliendo parte del plan de nuestro Padre Celestial de traer hijos a la tierra. El Señor dijo: «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Antes de la inmortalidad debe haber mortalidad. La familia es ordenada por Dios. Las familias son fundamentales en el plan de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra y a través de las eternidades. Después de haber sido unidos Adán y Eva en matrimonio, las Escrituras dicen: «Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra». En nuestros días, los profetas y apóstoles han declarado: el primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían para ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. Este mandamiento no se ha olvidado, ni se ha desechado en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Expresamos profunda gratitud por la enorme fe que demuestran los esposos y las esposas, especialmente nuestras esposas, en estar dispuestas a tener hijos. Cuándo tener un hijo o cuántos hijos tener son decisiones privadas entre el esposo, la esposa y el Señor. Estas son decisiones sagradas, decisiones que se deben tomar en sincera oración y realizarse con gran fe. Hace años, el elder James O. Mason, de los 70, me compartió el siguiente relato. El nacimiento de nuestra sexta hija fue una experiencia inolvidable. Al contemplar esta bella y nueva hija en la nursery, poco después de que nació, claramente oí una voz decir: «Aún vendrá otro más, y será un varón». Imprudentemente, fui de inmediato al lecho de mi esposa, que estaba absolutamente exhausta, y le di las buenas noticias. No escogí el mejor momento para decírselo. Realmente fue algo inapropiado de mi parte. Año tras año, los Mason esperaban la llegada de otro niño. Pasaron 3, 4, 5, 6, 7 años. Y por fin, 8 años después, nació su séptimo hijo, un varón. Esta es la familia 37 años más tarde. El pasado abril, el presidente Thomas S. Monson declaró: «Si bien antes las normas de la Iglesia eran casi todas compatibles con las de la sociedad, ahora nos divide un gran abismo que cada vez se agranda más». El Salvador de la humanidad se describió a sí mismo diciendo que estaba en el mundo sin ser del mundo. Nosotros también podemos estar en el mundo sin ser del mundo, al rechazar los conceptos falsos y las enseñanzas falsas y ser fieles a lo que Dios nos ha mandado. Muchas voces del mundo de hoy disminuyen la importancia de tener hijos o proponen que se demoren o que se limiten los hijos en una familia. Recientemente mi hija me habló de un blog escrito por una madre cristiana que no es de nuestra fe y que tiene 5 hijos.
Ella comentaba: al crecer en esta cultura, es muy difícil obtener una perspectiva bíblica en cuanto a la maternidad. Los hijos ocupan un lugar inferior que el ir a la universidad, ciertamente inferior que el viajar, inferior aún al poder salir por las noches a divertirse o poner el cuerpo en forma en el gimnasio, inferior a cualquier trabajo que uno pudiera tener o que esperara tener. Y después agrega: la maternidad no es un pasatiempo, es un llamamiento. Uno no colecciona hijos porque nos parezcan más bonitos que los sellos postales. No es algo que hay que hacer si se las arregla para encontrar el tiempo. Es para lo que Dios nos dio el tiempo. El tener hijos pequeños no es fácil. Muchos días simplemente son difíciles. Una joven madre subió a un autobús con sus 7 hijos. El conductor preguntó: «Señora, ¿son todos suyos? ¿O es un grupo que sale a divertirse?» «Todos son míos», contestó la señora, «y no es ninguna diversión». A medida que el mundo pregunta con más frecuencia: ¿son todos suyos?, damos gracias por crear dentro de la Iglesia un refugio para las familias, donde honramos y ayudamos a las madres con hijos. Para un padre recto, no hay palabras suficientes para expresar la gratitud y el amor que él siente por el don incalculable de su esposa de dar a luz a los hijos y cuidarlos. El Elder Mason tuvo otra experiencia pocas semanas después de que se casó, lo cual lo ayudó a poner en orden las prioridades, y en orden especialmente sus prioridades y responsabilidades familiares. Él dijo: «Mary y yo habíamos llegado a la conclusión de que para que yo pudiera terminar mi carrera de médico, ella tendría que seguir trabajando. A pesar de que no era lo que queríamos hacer, el tener hijos tendría que esperar». Mientras hojeaba una revista de la iglesia en casa de mis padres, vi un artículo escrito por el Elder Spencer W. Kimball en aquel tiempo, del Quórum de los 12 Apóstoles, que destacaba las responsabilidades relacionadas con el matrimonio. Según el Elder Kimball, una de las sagradas responsabilidades era la de multiplicar y henchir la tierra. Inmediatamente fui a las oficinas de la iglesia y 30 minutos después exactamente 30 minutos de leer su artículo, me encontraba sentado frente al escritorio del Elder Spencer W. Kimball. Eso realmente no sería nada fácil hoy en día. Le expliqué que quería ser doctor y que no había otra alternativa más que postergar el tener nuestra familia. El Elder Kimball escuchó pacientemente y después respondió con voz suave: «Hermano Mason, ¿querría el Señor que quebrantara uno de sus mandamientos importantes a fin de que llegue a ser un doctor? Con la ayuda del Señor, pude tener familia y aún llegar a ser doctor. Puede hacerlo. ¿Dónde está su fe?». El Elder Mason prosiguió: «Nuestro primer hijo nació menos de un año después. Mary y yo trabajamos arduamente y el Señor abrió las ventanas de los cielos. Los Mason fueron bendecidos con 2 hijos más antes de que él se graduara de la Facultad de Medicina, 4 años después. Por todo el mundo, esta es una época de inestabilidad económica e incertidumbre financiera. En la Conferencia General de abril, el presidente Thomas S. Monson dijo: «Si los preocupa el proveer económicamente para una esposa y su familia, permítanme asegurarles que no tiene nada de bochornoso el que una pareja sea frugal y economice. Por lo general, es durante estas épocas desafiantes que se unirán más como pareja, al aprender a sacrificarse y tomar decisiones difíciles». La penetrante pregunta del Elder Kimball, ¿dónde está su fe?, nos dirige a las Santas Escrituras. Adán y Eva no tuvieron su primer hijo en el jardín de Edén. Al salir del jardín,
Adán y Eva empezaron a cultivar la tierra. Adán conoció a su esposa y ella tuvo hijos e hijas. Y actuando con fe, empezaron a multiplicarse y a henchir la tierra. No fue en su hogar en Jerusalén, con oro y plata y cosas preciosas, que Ley y Saría, actuando con fe, tuvieron a su hijo Jacob y José. Fue en el desierto. Ley se refirió a su hijo Jacob como mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Ley dijo, en cuanto a José, tú naciste en el desierto de nuestras aflicciones. Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. En el libro de Éxodo, un hombre y una mujer se casaron y actuando con fe, tuvieron un hijo varón. En la puerta de la casa no hubo ningún cartel de bienvenida para anunciar su nacimiento. Lo escondieron, porque Faraón había dado la orden de que todo varón israelita recién nacido sería echado al río. Ustedes saben el resto de la historia. El bebé al que con ternura se colocó en una cesta hecha de juncos, que fue echado al río, a quien su hermana vigiló con detenimiento, quien fue encontrado por la hija de Faraón y a quien cuidó su propia madre como nodriza. El niño fue devuelto más adelante a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y al que le dio el nombre de Moisés. En la historia más querida sobre el nacimiento de un niño, no hubo una habitación especialmente decorada, ni una cuna de marca exclusiva, solo un pesebre para el Salvador del mundo. En el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, los verdaderos santos de Dios actuando con fe nunca han olvidado, desechado ni descuidado el mandamiento de Dios de multiplicarse y henchir la tierra. Vamos adelante con fe, reconociendo de nuevo que la decisión de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es asunto entre el esposo, la esposa y el Señor. En este asunto no debemos juzgar a nadie. El dar a luz a los hijos es un tema sensible que puede ser muy doloroso para las mujeres rectas que no tienen la oportunidad de casarse y tener familia. Digo a ustedes, nobles mujeres, que nuestro Padre Celestial conoce sus oraciones y deseos. Cuán agradecidos estamos por su maravillosa influencia, incluso por tener sus brazos de ternura y abrirlos para los niños que necesitan su fe y fortaleza. El dar a luz a los hijos puede ser también un tema doloroso para las parejas rectas que se casan y descubren que no pueden tener los hijos que esperaban con tanto anhelo. O para un esposo y una esposa que planean tener una familia numerosa, pero son bendecidos con una familia más pequeña. No siempre podemos explicar las dificultades de nuestra mortalidad. A veces la vida parece ser muy injusta, en especial cuando nuestro más grande deseo es hacer exactamente lo que el Señor ha mandado. Como siervo del Señor, les aseguro que esta promesa es cierta. Los miembros fieles, cuyas circunstancias no les permitan recibir las bendiciones del matrimonio eterno y de la paternidad en esta vida, recibirán todas las bendiciones prometidas en las eternidades, siempre y cuando guarden los convenios que hayan hecho con Dios. El presidente J. Scott Doris, de la misión Perú, Lima Oeste, me relató su historia. Él dijo, Becky y yo teníamos 25 años de casados sin poder tener ni adoptar hijos. Nos mudamos en varias ocasiones. Y cuando nos presentábamos en cada diferente lugar, era incómodo y a veces doloroso. Los miembros del barrio se preguntaban por qué no teníamos hijos, y ellos no eran los únicos que se hacían esa pregunta. Cuando fui llamado como obispo, los miembros del barrio expresaron preocupación de que yo no tenía ninguna experiencia con niños ni adolescentes. Les agradecí su voto de sostenimiento y les pedí que me permitieran practicar en sus hijos mis aptitudes en la crianza de los niños. A lo cual
accedieron con mucho amor. Esperamos, adquirimos perspectiva y aprendimos la paciencia. Después de 25 años de matrimonio, llegó a nuestra vida el milagro de una bebé. Adoptamos a Nicole, de 2 años, y después al recién nacido Nikolai. Ahora la gente extraña nos felicita por nuestros hermosos nietos. Nos reímos y decimos, son nuestros hijos. Hemos vivido nuestra vida al revés. Hermanos y hermanas, no debemos juzgarnos unos a otros en esta sagrada y privada responsabilidad. Y tomó Jesús a un niño en sus brazos y dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué maravillosa bendición tenemos de recibir hijos e hijas de Dios en nuestro hogar. Con humildad y en oración, procuremos entender y aceptar los mandamientos de Dios, escuchando reverentemente la voz del Espíritu Santo. Las familias son fundadas en el plan eterno de Dios y son fundamentales en Él. Testifico de la gran bendición que son los hijos y de la felicidad que nos traerán en esta vida y en las eternidades. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.